Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos, a todes quienes nos acompañan a esta conferencia magistral que nos va a dar la doctora Teresa Rodríguez de la Vega en el marco de la materia Teoría Sociológica Clásica 2 que imparto en la UAM Azcapotzalco. Es de verdad para mí un gusto enorme que la doctora Rodríguez haya aceptado esta invitación. Les quiero hacer una breve presentación de ella. Eh, Teresa Rodríguez de la Vega es socióloga de formación y maestra y doctora en filosofía de la ciencia por la UNAM. Ella es profesora titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Entre sus principales líneas de investigación están la teoría sociológica clásica y contemporánea, la filosofía y sociología de la ciencia, y cuenta con diversas publicaciones. Entre otras está un libro que también he tenido el gusto de conocer en varias de sus versiones, publicado por GEDISA, intitulado Ontología Sociológica Clásica, un libro también que considero sumamente iluminador en términos de los problemas epistemológicos y ontológicos de la sociología. Pues en esta ocasión nos acompaña con esta conferencia que titulamos Feminismo Marxista y Sociología Clásica. Y pues mi agradecimiento enorme para Tere. Pues adelante, Tere, todos y todas tuyos. No, la agradecida soy yo, Olga. De verdad, para mí es un súper honor que me invites a tus espacios docentes. Tú sabes, y lo comparto acá, cuánto te admiro y cuánto respeto tu labor como investigadora, como intelectual, como socióloga y como profa. Así que para mí verdaderamente es un gusto enorme, enorme, enorme estar aquí. Eh, eh, bueno, antes de comenzar, yo les pediría encarecidamente que a quienes quieran prender sus cámaras lo hagan, porque me siento súper rara hablándome a mí misma. Voy a compartir a ratitos una presentación, pero solo a ratitos. Ojalá en lo demás podamos como tener así como cierto comercio expresivo en pantalla para sentirnos un poquito más juntas, juntos, juntes. Les agradezco muchísimo el interés a los estudiantes de Olga, pero también a todas las personas que desde muchos espacios quisieron compartir este pequeño espacio de reflexión y bueno, espero que el insumo que preparé sea como estimulante para que podamos como platicar. Bueno, efectivamente la conferencia la titulamos Feminismo Marxista y Sociología Clásica. Es probable que para quienes están cursando Teoría Sociológica Clásica 2, el término sociología clásica ya les haga algún sentido en términos de cuáles son sus perímetros, esa sociología que fundó la disciplina, esa sociología que es referente fundamental, que nos da a quienes hacemos sociología un lenguaje compartido, nos hace habitantes de un territorio común del país de los sociólogos, de los hablantes del lenguaje sociológico, pero tal vez cuando oímos feminismo marxista no necesariamente tengamos tan claro el perímetro de a qué nos estamos como refiriendo, ¿no? Entonces, ¿quiénes son? O sea, ¿de quiénes hablamos cuando hablamos de feminismo marxista? Pues estamos hablando fundamentalmente de una generación de mujeres que participó directamente en la definición teórico-programática de ese primer marxismo después de Marx, digamos, ¿no? O sea, el primer marxismo que se dio a la tarea de desarrollar teóricamente y programáticamente el marxismo, no solo como teoría, sino también como programa político de transformación de la sociedad. Temporalmente esto nos ubica a principios del siglo XX y si le queremos poner nombres y apellidos, pues van a aparecer dos figuras muy protagónicas, la figura de Clara Zetkin y Rosa Luxemburg y un poco menos en el reflector, pero quiero también invitarla hoy, a sabiendas que no es una autora que esté contemplada en el texto que algunos de ustedes ya conocen, que es Alexandra Kollontai, ¿no? que también le vamos a pedir prestadas algunas ideas para intentar mapear lo que quiero hoy mapear con ustedes. Entonces, bueno, cuando hacemos
como cuando queremos hacer un reconocimiento del feminismo marxista de esta generación de mujeres, necesariamente tenemos que hacer una especie de historia de la borradura, ¿no? Son personas, son autoras que han sido borradas en la propia historia que la disciplina cuenta de sí misma, han sido borradas del canon de la sociología clásica, y yo las quiero invitar y los quiero invitar aquí a que también identifiquemos otra borradura, ¿no? No son solo autoras que han sido borradas, es decir, son autoras que son víctimas de una doble borradura. De esa doble borradura, aquí solo vamos a enfatizar una, pero también vale la pena nombrar la otra, porque tanto han sido borradas de la historia de la sociología clásica, del canon de la sociología clásica, como han sido tristemente borradas de la genealogía hegemónica del feminismo, ¿no? Cuando nos cuentan las olas del feminismo, sabrán ustedes, la primera ola se identifica en el sufragismo como movimiento político por la conquista del derecho al voto, y todo el movimiento de feminismo liberal que acompañó este movimiento, ¿no? Y en esa historia no nos cuentan que paralelamente y tal vez con mucha más potencia se estaba gestando el feminismo marxista, el feminismo socialista, en la misma, exactamente en la misma época. Y la borradura no es leve, no es así como anecdótica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acabamos de conmemorar un 8 de marzo más, pues esa fecha, el Día Internacional de la Mujer, la genética del Día Internacional de la Mujer, es decir, el Día Internacional de la Mujer fue parido por las mujeres socialistas, por el feminismo marxista del que vamos a estar hablando, ¿no? La primera vez que se celebra una jornada internacional de lucha de mujeres en 1911, dando seguimiento a un acuerdo de un año anterior, de 1910, ni más ni menos que de la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, que se celebró en 1910 en Copenhague, y que acuerda que a partir del año siguiente era necesario organizar anualmente una jornada internacional de lucha de la mujer trabajadora, de la mujer proletaria. Y así se establece el acuerdo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Cuando en los 70 la ONU hace suya esta fecha, evidentemente le quita el apellido y ya se queda nada más como el Día Internacional de la Mujer, pero esto nace como con el sello del feminismo marxista. Y de hecho, por eso a mí me gustó mucho el cartel que Olga diseñó para este encuentro, porque esta imagen que ustedes ven aquí de esta mujer vestida de negro sosteniendo una bandera roja es la imagen que ilustraba la convocatoria a la primera vez que el Día de la Mujer se festejó, bueno, se conmemoró en 8 de marzo. Conmemorando la muerte de más de 100 obreras en Estados Unidos, en Nueva York, en el siglo XIX. Y entonces, la primera vez, los primeros años se celebró también en marzo, pero en el 19 de marzo, la primera vez que se celebra el 8 de marzo es en el 14, y este es el cartel que convocaba la manifestación. Y es un cartel que convoca una manifestación de mujeres proletarias, dándole sello proletario a la lucha por el sufragio femenino, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que el 8 de marzo es parido por el feminismo marxista, no por el feminismo al que generalmente nos lleva el recuento de las olas del feminismo. Y si nos quedamos un poquito en eso, para ya dar entrada a nuestro tema, muy poco tiempo después, el 8 de marzo de 1917, este feminismo iba a tener un papel importantísimo en la historia, en la historia global, porque fue un 8 de marzo de 1917 cuando estalló lo que conocemos como la Revolución de Febrero. La conocemos como la Revolución de Febrero porque en Rusia todavía se calendarizaba con el calendario juliano, y el 23 de febrero del calendario juliano corresponde al 8 de marzo de nuestro calendario, del calendario gregoriano. Entonces, fue un 8 de marzo de 1917 cuando se convocó una grandísima manifestación de mujeres proletarias en Rusia, que dio inicio y que llevó al proletariado en su conjunto a las calles, y ahí inició lo que conocemos como la Revolución de Febrero, que pues fue la primera etapa de la Revolución Rusa que alcanzara la victoria en octubre. Entonces, bueno, fíjense qué protagonismo, ¿no? Y este feminismo que nos dejó el 8 de marzo, este feminismo que estalló la revolución
rusa es un feminismo que ha sido no solo borrado del canon de la sociología clásica, sino también, reitero, de la propia historia que el feminismo cuenta de sí misma, o que las feministas solemos contar de nuestro propio movimiento. Así que a la alegría de la invitación se sumó la alegría de que la gráfica de la invitación hiciera parte de deshacernos de esta borradura, ¿no? De criticar la borradura. Dejo de compartir pantalla para vernos un poquito las caras. Bueno, entonces vámonos a lo nuestro. El feminismo marxista de esta época de cara a la sociología clásica, ¿no? La tesis que acá les quiero yo compartir es una muy concreta y se puede frasear de la siguiente manera. El feminismo marxista de principios del siglo XX, tal y como tomó forma en plumas muy emblemáticas como la de Rosa Luxemburg, como la de Clara Zetkin, y voy a invitar también en ocasiones a la voz de Alexandra Kollontai, esta feminista marxista soviética de principios de siglo, un personaje muy importante porque fue la primera secretaria de Estado mujer en la historia de la humanidad, la primera diplomática, la primera embajadora mujer en la historia del mundo, efímeramente embajadora en México, por cierto, en la Unión Soviética, un personaje que si la pueden ahí googlear se van a encontrar con cosas muy maravillosas. Bueno, si nosotros revisamos la obra de estas autoras de principios de siglo, autoras que discutían y debatían entre sí porque estaban congregadas en los mismos espacios militantes comprometidos sobre todo con la conformación del sujeto femenino proletario, del sujeto mujer al interior del movimiento proletario. Bueno, en esas plumas, en esa obra, encontramos elementos de una teoría que es coextensiva, digo yo, esto es lo que dice mi tesis, coextensiva en alcance, tiene los mismos alcances e incluso me voy a volar la barda y voy a decir, llega un poco más allá que el alcance que le reconocemos al marxismo al momento de darle su gafete de ustedes está en el canon de la sociología, porque la sociología al marxismo le dio su certificado de clásico, ¿no? Lo dejamos habitar en nuestro canon, aunque pues, Marx ni hubiera querido, nosotros le dimos esa credencial, ¿no? Mi tesis es que la obra de estas autoras tiene el mismo alcance que la obra de Marx en virtud del cual nosotros reclamamos como un fundador a Marx. Y esto nos lleva necesariamente a la pregunta de qué es un clásico, o sea, para nosotros, ¿qué es una obra clásica de la disciplina? ¿No? Ahí hay un texto icónico de Jeffrey Alexander, sociólogo norteamericano, que tiene un textito que se llama La centralidad de los clásicos, que aparece en esta muy importante obra de sociología contemporánea que se llama la teoría sociológica después de la Segunda Guerra Mundial. No es cierto, está en la compilación de teoría social, ¿cierto? Bueno, en este texto de la centralidad de los clásicos, Alexander dice que en sociología tenemos clásicos porque los necesitamos, básicamente, ¿no? O sea, como a falta de acuerdos fundamentales respecto a qué estudiamos, cómo lo estudiamos, qué énfasis ponerle, cuál es el perímetro de las cosas que habitan el mundo de lo social, pues necesitamos como referentes compartidos. Entonces, es una necesidad de conformación del perímetro disciplinar lo que nos da clásicos. Pero eso no nos explica por qué unos y no otros, dice Alexander, ¿no? Entonces, al lado de que hay razones funcionales para que existan los clásicos, dice el autor, hay razones intelectuales que nos explican que sean unos y unas y otros y otras no, ¿no? Entonces, lo que yo les quiero como compartir es la tesis de que tenemos fuertes razones intelectuales para incorporar autoras como Rosa Luxemburg y Clara Zetkin al canon clásico de la sociología. Hay fuertes razones intelectuales. Imaginemos una especie de, ¿saben estos tests tipo TikTok o Instagram de hoy día, donde te dicen qué tan ñora de los 80 eres, y entonces uno va marcando la canción que se sabe, así como check, 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 así como un checklist? Imaginemos un checklist para calificar como clásica de la sociología, ¿no? Y por lo menos habrá 3 cosas en ese checklist. La primera, pues si uno sostiene una posición antirreduccionista respecto a nuestro objeto de estudio. O sea, no se puede ser clásico de la sociología y decir, en última instancia, las cosas sociales no existen,
pues son una derivación más de las cosas naturales y biológicas y psicológicas. No, no se puede. Entonces, primer punto, antirreduccionismo, es decir, este es el perímetro de las cosas sociales y estas cosas son irreductibles a otras cosas, ¿no? De otra naturaleza. El segundo punto de ese checklist que uno tiene que palomear para que lo dejen entrar al canon, tiene que ver con que proponga una metodología específica distinta a otros modos de pensar las cosas sociales, ¿no? Y en el periodo fundacional clásico, esa peculiaridad metodológica tenía que ver con deslíndese usted de la filosofía, o sea, no puede pensar las cosas sociales como de por sí la filosofía social lleva años pensándola. Y ahí tenemos un Marx diciendo que los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo, y un Weber diciendo que hay que renunciar a los métodos empáticos de la hermenéutica dilteyana, y a un Durkheim diciendo que hay que romper con el carácter especulativo, no empírico, del acceso filosófico a la realidad, ¿no? Entonces, todo filósofo clásico, todo sociólogo clásico o socióloga clásica parecería necesitar tener esta idea de la especificidad metodológica. Ahí, por ejemplo, esto nos cuenta un poquito la peculiaridad de la incorporación de Simmel al canon de la sociología, ¿no? A Simmel un poquito eso le reclamamos, así de ¿por qué usted no renunció a la filosofía? O sea, ¿por qué no? Justo porque en ese checklist, ahí como que Simmel tuvo titubeos, ¿no? No así en lo antirreduccionista y no así en el siguiente, que es en el que me voy a centrar. El tercer cuadrito que uno tendría que llenar tiene que ver con que la sociología se conforma como un relato crítico de la modernidad capitalista, ¿cierto? Es decir, si nosotros leemos a Weber, leemos a Simmel, leemos a Durkheim incluso con otra gradiente, una posición mucho menos radical, pero hay un relato crítico, sino que es el concepto de anomia. El concepto de anomia es un concepto que relata a la modernidad capitalista en clave crítica, no con el alcance del concepto de alienación o de el caparación de acero de la modernidad, no con ese alcance, pero de todos modos hay un relato crítico. Entonces, el último marcador de clasicidad, digamos, así para pasar el test que te califica como perteneciente al canon clásico, tendría que ver con el relato en clave crítica de la modernidad capitalista. A Marx ya le dimos esa credencial, ¿cierto? A Marx le hemos extendido la credencial de clásico en virtud de este check. A Simmel, más recientemente, le extendimos esta credencial. En eso ha empezado en lengua hispana de manera importantísima, pues la pluma acá de su señorona profesora, ¿no? Justo en la defensa de la presencia de la obra de Simmel en el canon clásico. Y pues lo que yo les quiero y les quiero invitar a hacer es que les hagamos el test a nuestras autoras y que les hagamos sobre todo este test en términos de pensarlas como una voz que no solo alcanza a la de Marx y a la de Engels en el relato crítico de la modernidad capitalista, en el diagnóstico marxista de la modernidad capitalista, sino que además lo completan, ¿no? Son voces que completan el diagnóstico en clave marxista de la modernidad capitalista. Entonces, bueno, si nosotros pensamos en este diagnóstico, en qué consiste el diagnóstico, el modo marxista de narrar en modo crítico, en clave crítica, la modernidad capitalista, pues necesariamente tenemos que habitar este territorio del diagnóstico programa, ¿no? O sea, la peculiaridad metodológica, epistémica del marxismo de cara a otras sociologías clásicas tiene que ver con el cruce entre lo teórico y lo programático. Ese cruce que, como quienes están cursando sociología entenderán en cuanto vean teoría crítica, ese cruce que ha sido como identificado como la especificidad del marxismo en el entorno de las epistemologías sociológicas. Esta idea de que no basta con encontrar los mecanismos de funcionamiento de la sociedad en la que queremos explicar, sino que además hay que explicarla poniendo el énfasis en las contradicciones, porque esa explicación está motivada por el ánimo de subvertir las condiciones que estamos diagnosticando. No se trata solo de conocer, sino se trata de transformar. Y por eso la batería conceptual del marxismo
es una teoría que pone el acento en las contradicciones del sistema capitalista, no en sus mecanismos de funcionamiento, sino en sus contradicciones, ¿cierto? No nos interesa tanto cómo se reproduce el capitalismo, sino las contradicciones que genera en esos mecanismos de reproducción, porque son en esas contradicciones en donde, insertando la praxis revolucionaria, podemos subvertir al sistema. Es una teorización comprometida con la praxis revolucionaria, para decirlo como en jerga marxista, ¿no? Entonces, siempre que hablamos del diagnóstico de la sociedad capitalista hecha por el marxismo, tenemos que evitar ese cruce entre lo teórico y lo programático, entre teoría y praxis, ¿no? Y esto tiene que ver con la vocación de que al mismo tiempo, al propio tiempo de teorizar la sociedad que estamos intentando explicar, pues identifiquemos sus contradicciones. Ya pasaron quienes están en sociología, ya pasaron teoría sociológica clásica 1, entonces supongo que marxismo ya vieron, al menos de manera como panorámica, ¿no? Pues dentro del conjunto de contradicciones que el marxismo detecta en el modo de funcionamiento del capitalismo, hay un chorro, ¿no? Está la depreciación de las mercancías, hay un chorro, ¿no? La concentración del capital, hay muchas contradicciones. Pero la más importante, porque es la que pone en riesgo la propia capacidad del sistema de reproducirse, es que el propio funcionamiento del sistema capitalista conforma al sujeto que habrá de subvertir las bases mismas del sistema capitalista. Y Engels lo dice así, como que el capitalismo, la burguesía genera su propio sepulturero, ¿no? Y la idea aquí es que el propio mecanismo de funcionamiento y de crecimiento del sistema capitalista, la estructura elemental del sistema capitalista, tal y como es dibujada en el Capital, pues se consiste en una gran masa desposeída de personas que están obligadas a vender su fuerza de trabajo a una minoría que posee la propiedad privada de los medios de producción, ¿cierto? Y la propia dinámica en esa relación entre masa desposeída que vende su fuerza de trabajo y burguesía que compra esa fuerza de trabajo, pues se da la relación más importante del sistema capitalista, que es la relación de explotación, ¿no? En donde el capitalismo funciona por la extracción de trabajo no pagado. Bueno, entonces, y por eso la contradicción entre burguesía y proletariado, pues es el antagonismo propio que da sello al sistema capitalista. Y entonces, pues en el marxismo clásico, la contradicción más profunda de este sistema es que el capitalismo necesita al proletariado y además lo concentra, y por la dinámica propia de la extracción de ganancia lo lleva al extremo de la pauperización, ¿no? El capitalismo necesita, para aumentar la tasa de ganancia, pues pauperizar el trabajo asalariado, llevándolo a los límites de lo insoportable. Esta embarrada así como muy, muy grosera de marxismo clásico sirve acá solo para decir, bueno, el punto es que en el marxismo, de esa primera generación de mujeres articuladas en los espacios de la organización proletaria, justo empezó la poetisa aquí, qué cosa, muy pronto empezó a preguntarse, bueno, ¿y la mujer? ¿Qué onda con la mujer como sujeto histórico? No solo de las contradicciones del sistema capitalista, sino en el proceso de subversión de las condiciones que queremos subvertir, ¿no? Y entonces eso lo encontramos muy temprano. Si ustedes regresan en clave género a leer el manifiesto del Partido Comunista, ya van a encontrar ahí que está la idea de que la opresión de la mujer tiene una base material, no es como una opresión solo simbólica, ¿no? Es una opresión que tiene una base material en la propia estructura de la familia propia del sistema capitalista, de la familia burguesa. Y muy pronto, ya en los 70 del siglo XIX, aparece este texto icónico titulado de August Bebel, titulado La mujer y el socialismo, tal cual, ¿no? En donde por primera vez se enuncia que la mujer sufre en el sistema capitalista una doble opresión, porque además de la opresión que sufren tanto mujer proletaria, pues el propio hogar se le presenta como un espacio opresivo, ¿no? Hay una opresión en el hogar que es en última instancia consecuencia de la dependencia económica que en el seno familiar, en el seno de lo doméstico, la mujer tiene respecto al varón.
Así que, muy rápidamente, dentro de los documentos básicos de la teorización marxista del sistema capitalista de producción, aparece la así llamada cuestión de la mujer. Siempre aparecía por aquí, bueno, y la cuestión de la mujer, y la cuestión de la mujer como algo central, no como algo así como, y al lado de la cuestión de la mujer, la cuestión de la cultura, o la cuestión del arte, o la cuestión como si fuera un capítulo aparte. No, en los documentos más importantes de la conformación propia, de la teorización marxista del capitalismo, aparece la así llamada cuestión de la mujer. Y aparece ni más ni menos que como un engranaje elemental. Les digo, no es una cosa marginal que podemos pensar al lado de otras cuestiones, no, aparece en el centro. ¿Cómo aparece la cuestión de la mujer en el escenario de la caracterización en clave marxista del modo capitalista de producción? Esto es lo que les quiero decir en primer término. Bueno, aparece ni más ni menos que como su condición de posibilidad. La cuestión de la mujer en el diagnóstico clásico del marxismo acerca del modo capitalista de producción aparece como la condición de posibilidad, en tanto que, ¿se acuerdan ustedes muchas frases icónicas del marxismo que dicen, no, el primer momento histórico es el de la producción? Porque antes de poder pensar, el hombre tiene que producir materialmente sus condiciones de existencia. Esa producción material de las condiciones de existencia empieza por el acto mismo de la reproducción, de la producción de la vida. Y ahí aparece la así llamada cuestión de la mujer. ¿Por qué? Porque la reproducción implica de manera diferenciada a hombres y a mujeres. La producción material de la vida, desde el momento de la reproducción, implica una relación de desigualdad de género, porque la reproducción nos implica de manera distinta a los cuerpos femeninos y a los cuerpos masculinos, así tal y como aparece en la literatura de la época. Y por eso, muy rápidamente, en los documentos elementales podemos encontrar aserciones como la marxista, por ejemplo, diciendo que la familia burguesa contiene, como en chiquito, todas las contradicciones y todos los antagonismos, todas las relaciones de explotación que después se pueden ver en grandote en la sociedad, o un Engels diciendo con todísima claridad que en el seno de la familia el marido es el burgués y la mujer el proletario. En el seno de toda familia el marido es el burgués y la mujer el proletario. Diciendo pues que en la estructura familiar de la sociedad burguesa hay una relación de opresión y de explotación en clave género. Fíjense que no es un tema entre tantos. Ya en el marxismo, incluso de los marxistas, de los varones marxistas, aparece la cuestión de la mujer con una importancia teórica central. Y no obstante, es justa la crítica que hacen marxistas más contemporáneas, feministas marxistas más contemporáneas, como María Rosa Dalla Costa o Silvia Federici, por mencionar como a la escuela italiana, en el sentido de que esta primera literatura marxista, escrita por varones, si bien reconoció la importancia o la centralidad de la cuestión de la mujer, después la olvidó, porque ya caracterizando los mecanismos elementales de la reproducción del sistema capitalista de producción, cuando empezó a hablar de trabajo, sinonimizó trabajo con trabajo asalariado industrial. Ya se reconoció que en la propia estructura familiar hay opresión, que la mujer está implicada de manera diferenciada en la producción de la vida, en la producción material de la vida orgánica, lo que sea. Pero al momento de ya decir, bueno, pero ¿cómo funciona el capitalismo? No, pues funciona con la extracción de trabajo no pagado, es decir, plusvalor por parte del burgués al obrero, y ahí está la relación de enajenación básica, elemental, en el que la burguesía aliena al obrero, etcétera, etcétera. Y ahí ya sinonimizaron trabajo, la caracterización de los mecanismos económicos de producción del sistema capitalista, se centraron solo en el trabajo industrial. Y entonces en el trabajo asalariado, como el propio del sistema capitalista, olvidando el enorme caudal de trabajo que se emplea en reproducir a la fuerza de trabajo, en producir
al obrero que llega a la fábrica. Cuando ellos hablaban de trabajo, empezaron a hablar de lo que hace el obrero en la fábrica. Y de pronto se comenzó a invisibilizar todo el trabajo que hace posible, desde el momento mismo de la reproducción, que el obrero llegue a la fábrica. Y entonces, estas autoras, mucho más contemporáneas, pues han dicho y han acusado al marxismo clásico de haber sido miope, como lo era la época en su conjunto, al gran conjunto de labores, de servicios físicos y emocionales que las mujeres hacemos de manera no paga y que participan directamente como condición de posibilidad en los mecanismos de producción capitalista, en tanto son los que producen materialmente a la fuerza de trabajo. ¿Cómo podemos explicar esta invisibilización? Pues muy fácil. Esta invisibilización la podemos explicar en clave materialista. Es una proyección ideológica del sistema capitalista. Es decir, un sistema que nos hace ver como productivo solo aquellas labores que están directamente implicadas en la producción de mercancías. Y como el capitalismo es sobre todo un sistema de intercambio de mercancías, pues la invisibilización del trabajo doméstico, del trabajo reproductivo, del trabajo que hacen las mujeres, la invisibilización, el no reconocimiento, es una proyección ideológica del propio sistema. Y fíjense qué interesante, una proyección ideológica de la que fueron víctimas incluso los marxistas varones, ¿no? Al momento de no reconocer al trabajo doméstico como trabajo productivo. Otra de las tesis que yo les quiero acá proponer y con las que les quiero provocar, tiene que ver con que si bien esta crítica parece hacer justicia a los límites y a esta miopía de la manera en la que la cuestión de la mujer aparece en la obra de los marxistas, pues esta crítica no es extensible a la obra de las autoras a las que quiero que visitemos en estos minutos. ¿Por qué? Porque en estas autoras encontramos referencias explícitas que denuncian esta invisibilización como un rasgo perverso de la sociedad capitalista. Es decir, no dan por bueno la idea de que el trabajo doméstico no es trabajo productivo, sino dicen, el que lo pensemos es una perversión del sistema que tenemos que subvertir. Y en ese sentido, cito a Rosa Luxemburg diciendo lo siguiente, en uno de sus textos más icónicos sobre la cuestión de la mujer. Mientras dominen el capital y el trabajo asalariado, solo el trabajo que produce plusvalía, el que crea ganancias para el capitalista, puede considerarse trabajo productivo. Desde este punto de vista, la bailarina del music hall, cuyas piernas oponen beneficio para el bolsillo del empresario, es una trabajadora productiva. Mientras que el grueso de mujeres y madres proletarias que se queda dentro de las cuatro paredes de sus casas se les considera improductivas. Fíjense cómo lo está diciendo en clave crítica, ¿no? Esto puede parecer brutal y demente, pero corresponde exactamente a la brutalidad y la demencia del actual sistema económico capitalista. Allí hay claramente un reconocimiento explícito del carácter productivo de estas actividades, ¿cierto? Y una denuncia de que la invisibilización de este carácter productivo pues es rasgo de la brutalidad y demencia del sistema que están criticando. En este sentido, muy rápidamente, en textos muy tempranos, autoras como Clara Zetkin, como Rosa Luxemburgo, empezaron a decir con todas sus letras que hay un carácter consustancial, co-constitutivo del capitalismo y del patriarcado, y que por lo tanto el desmontar las relaciones de opresión de las que somos víctimas las mujeres implica desmontar en última instancia las relaciones de opresión capitalistas. ¿Por qué? Porque la opresión de la mujer está soportada en última instancia en el carácter no poseedor de la mujer en el contexto del sistema capitalista. Vamos a ver no poseedor de qué. Fíjense, el carácter de no poseedor
de la mujer respecto al varón, así como el carácter no poseedor del proletario respecto al burgués es lo que los acomoda en lugares distintos del sistema productivo, pues la relación entre los géneros está marcada en este diagnóstico por el carácter no poseedor de la mujer frente al varón, incluso frente al varón de su propia clase. Entonces pensemos en la mujer burguesa. En la configuración de la familia burguesa, la mujer no es la titular del patrimonio, la mujer es dueña de sus joyas y de sus vestidos, pero no de la fábrica. De la fábrica es dueño el marido, o el papá, o el hermano, no de la tierra. ¿Sí me siguen? Entonces fíjense cómo en la relación de la familia burguesa la mujer es no poseedora ¿de qué? De lo que sí posee el varón burgués, la propiedad de los medios de producción. ¿Sí me siguen? Y vámonos a la familia proletaria. Previo a la incorporación de la previo a la incorporación de la mujer al mundo fabril, pues, ¿qué es lo que sucede? Que la mujer, en el seno de la familia proletaria, es la no poseedora de la retribución salarial, es la no poseedora del salario. ¿Sí se dan cuenta? Lo mismo que le pasa a la mujer burguesa la hace económicamente dependiente del varón de su familia, de su núcleo familiar. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, en el modo capitalista de producción, todas las mujeres, todas, por el hecho de ser mujer, tenemos una relación de dependencia económica con los varones, incluso de nuestra clase. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Por ser no poseedoras. Evidentemente estas autoras tuvieron además el tino de decir, claro, pero no es lo mismo ser mujer burguesa que ser mujer proletaria. Por supuesto que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque las mujeres burguesas están ahorita comprometidas, como lo veremos un poquito más adelante, con acceder a los privilegios que pertenecer a esa clase le da a los varones de la burguesía. Mientras que la mujer proletaria no le basta, porque acceder a los privilegios que tienen los varones de su clase, pues nada más les da el acceso al privilegio de ser explotados, además de en la casa, en la fábrica. Entonces, fíjense qué interesante, porque ya en esta literatura encontramos una noción que va a tener mucho desarrollo posteriormente, que es la noción de la doble explotación, que en última instancia tiene que ver con lo de la doble jornada, que hoy en día ya es así como una perogrullada en el campo del feminismo contemporáneo, pero que aquí ya aparecía como una impresionante novedad, en términos de que la mujer en su incorporación al sistema capitalista es víctima de una doble opresión. La opresión de la que forman parte también, de la que son víctimas los varones de su clase, y además la opresión propia del hogar. Zetkin lo dice así: la proletaria, con su incorporación a la fábrica, ha conquistado su independencia económica, pero como persona, como mujer y como esposa, no tiene la menor posibilidad de desarrollar su individualidad. Para su tarea de mujer y de madre solo le quedan las migajas que la producción capitalista deja caer al suelo. Y esto sí tiene una diferencia importantísima y brutal en términos de lo que sucede con la mujer perteneciente a la burguesía. ¿Por qué? Porque el capitalismo implica una división sexual del trabajo doméstico. Las labores no directamente implicadas en la producción de mercancías están confinadas a la mujer, están feminizadas. Y eso también pasa en los senos de la burguesía, en los senos familiares de la burguesía. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es súper actual para pensar los dilemas éticos de las mujeres privilegiadas hoy en día. ¿Qué es lo que pasa? Pues que las mujeres burguesas pueden subcontratar a otras mujeres para que hagan las labores domésticas que les tocarían, ¿cierto? Entonces, fíjense, la mujer burguesa se vuelve como una especie de coordinadora de la labor doméstica, de la coordinadora del trabajo de la gente a la que contrata. Otras mujeres, por supuesto, ¿no? Esto es muy interesante porque pues, el feminismo contemporáneo está en el mero mole ahorita de denunciar los límites de la idea del empoderamiento femenino y de cómo las mujeres podemos romper techos de cristales, diciéndonos, ojo, porque cada vez que una mujer blanca, privilegiada, rompe un techo de cristal, una mujer racializada barre los vidrios, ¿no?
Y ese problema ya está aquí. No sé si lo ven con esta sutileza teórico-conceptual con que las autoras están diciendo el modo diferenciado en que la opresión de la mujer presente para todas las mujeres en la división sexual del trabajo capitalista, pues pesa sobre los hombros diferenciadamente de las mujeres burguesas respecto a las mujeres proletarias. Entonces a las mujeres proletarias les toca lo peor de lo peor. Y las consecuencias de esto son brutales. Por ejemplo, aquí hay una etiología de la prostitución. En el modo en el que Zetkin y Luxemburg y también Alexandra Kollontai diagnostican la sociedad moderna, dicen que la prostitución es femenina porque solo las mujeres están tan precarizadas que necesitan prostituirse. Solo es en este contexto de la hiperexplotación que se puede entender que haya una gran oferta de trabajadoras sexuales. Entonces, fíjense cómo cuando yo les digo el feminismo marxista no solo alcanza, sino que completa al marxismo y su narrativa crítica de la modernidad, es porque vean la importancia de insertar la clave género para la caracterización de las contradicciones del sistema. O sea, vean qué contradicciones saltan a la vista en el momento en el que uno le saca jugo a la cuestión de la mujer, como tal y como lo hicieron estas autoras. Eso en términos del diagnóstico, pero yo les decía que el marxismo tiene la peculiaridad de que no solo teoriza, sino que además programatiza, ¿no? Es decir, hay un enclave teórico-programático, en donde la contradicción hay que teorizarla para saber cómo revertirla. Y entonces siempre encontraremos en esta literatura importantes textos descriptivos, pero sobre todo importantes textos programáticos. Y entonces, ¿cuál es el texto programático más importante del marxismo clásico? Pues el manifiesto del Partido Comunista del 48, ¿no? O sea, este panfleto que le dio la vuelta al mundo en todos los idiomas habidos y por haber, y que sintetizaba el diagnóstico, pero sobre todo el programa, ¿no? El programa de subversión de las relaciones ahí caracterizadas. Pues el feminismo marxista de principios del siglo tuvo su manifiesto del Partido Comunista. Es un texto aprobado en 1921 por el Tercer Congreso del Internacional Comunista, que así como sabemos que el manifiesto del Partido Comunista era una redacción que se le encargaron a Marx y a Engels, aunque después ahí en el chismerío parece que lo escribió más Marx que Engels, pero bueno, era un documento que lo tenía que aprobar la Internacional, pero que se le encargó la redacción a estas plumas, pues este texto se le encargó la redacción y la defensa del Pleno del Internacional Comunista, ni más ni menos que a Clara Zetkin y a Alexandra Kollontai. Hay una imagen muy bonita. Ya no les enseñé otra muy icónica, pero ahorita nos regresamos un poco. Miren, esta es ¿se acuerdan que les contaba la historia del 8 de marzo del 17? Estas son imágenes de la manifestación de mujeres proletarias del 8 de marzo del 17, que dieron inicio a la Revolución de Febrero. Ellas dos son Clara Zetkin y Rosa Luxemburg en una calle de Alemania, una foto icónica de ellas dos. Estas son también unos años después, Rosa y Clara. Este es puro chisme porque es Rosa con el hijo de Clara Zetkin, porque fue efímeramente su suegra. Rosa tuvo una relación sentimental con el hijo de Clara. Pero la que les quería enseñar es esta. Ellas son Alexandra Kollontai y Rosa y Clara Zetkin en el momento de la presentación y defensa de un documento titulado, fíjense nomás cómo se titula, Tesis sobre los métodos y las formas de trabajo de los partidos comunistas entre las mujeres. Es decir, por primera vez se estaba diciendo, en el contexto de la revolución proletaria, los partidos comunistas tienen que hacer esto de cara a la cuestión de la mujer. En 1921, miren qué temprano, ¿no? Y si nosotros trazamos los paralelos entre el manifiesto del Partido Comunista de 70 años antes y este texto de 1921, es impresionante, porque ¿qué hacía el manifiesto del Partido Comunista? Pues hacía un diagnóstico muy, muy somero, porque era un texto de agitación política, no de teoría sociológica, ¿no? Ni económica. Hacía un diagnóstico muy somero de las contradicciones del sistema capitalista, fijaba posición
respecto a lo que el proletariado tenía que asumir como postura ante sectores de la burguesía con la que a veces se tenía que encontrar. Recuérdense el 48, ¿no? O sea, recuérdense el 48 en donde estaban revoluciones burguesas por aquí y por allá, y el proletariado acompañaba en las calles esas revoluciones, y después cuando esas revoluciones, piensen en la Segunda República Francesa, llegaban al poder, pues regresaban todo, decían estos autores, al rasero burgués, ¿no? Y ya iniciaba la persecución incluso del proletariado que había arrancado la victoria. Entonces, contra la monarquía, por ejemplo, ¿no? Entonces, de la misma manera que el manifiesto hacía eso respecto a la burguesía de la época, las tesis del 21 lo hacen, pero respecto a qué creen, pues al feminismo burgués, respecto al sufragismo como la gran expresión política del feminismo burgués. Entonces, fíjense, el manifiesto hace un diagnóstico de la sociedad capitalista y sus contradicciones, las tesis también. El manifiesto fija una toma de posición respecto a la burguesía movilizada y politizada en el momento, pues las tesis también respecto al feminismo burgués. Y por último, el manifiesto del Partido Comunista pues lanza unas grandes directrices programáticas de en qué va a consistir la sociedad futura, la sociedad que suprime esas contradicciones. Pues las tesis también lo hacen, y lo hacen con la cuestión de la mujer en el centro. Es decir, cómo vamos a refundar la sociedad respecto al lugar que la mujer ocupa en esa sociedad. En ese sentido encontramos no solo todo lo que hemos dicho en términos del diagnóstico, es decir, la idea de que hay bases materiales de la explotación de la mujer por parte de los varones, incluso de su clase, etcétera, sino en este texto encontramos pues directrices fundamentales. Si tienen ocasión de leerlo, léanlo. De verdad hay una compilación accesible de manera libre que se llama Su hogar es el mundo entero, que es una compilación de textos de Zetkin y Luxemburg, y en esa compilación vienen las tesis escritas por Clara Zetkin y Alexandra Kollontai, y ahí se van a encontrar, por ejemplo, que una parte del documento, que dense cuenta era un documento que redactaron las compañeras de la sección femenina, la llevan al internacional y le arrancan al internacional, compuesta casi en su mayoría por hombres, ¿no? El acuerdo de que todos los partidos tienen que suscribir ese programa, ¿no? Y entonces este programa que suscriben los partidos comunistas como directrices de la tercera internacional, plantean cómo se habría de hacer para incorporar activa y protagónicamente a las mujeres al proceso revolucionario del proletariado. Entonces, primero, ¿cómo incorporamos a la mujer a las filas del proletariado? Dos, ¿qué posición vamos a tomar como feminismo socialista, aun cuando esta toma de posición las llevó al extremo de no reconocerse bajo el nombre feminismo? Porque feminismo, la semántica de la idea del feminismo estaba demasiado cargada hacia el feminismo burgués. Entonces, la posición frente al llamado feminismo burgués. Y por último, pues cómo vamos a refundar la sociedad del futuro de tal manera que se garantice poner fin a la relación de explotación de la que somos víctimas las mujeres. Entonces, bueno, quiero que juntas recorramos un poquito este documento de las tesis, porque reitero, acuérdense que mi tesis principal es que lo que encontramos en la pluma de estas mujeres es al menos análogo e incluso rebasa por la izquierda a lo que plantearon sus colegas varones, ¿no? Entonces, esta comparación entre el manifiesto del Partido Comunista y las tesis del 21 nos sirve mucho, pues porque nos damos cuenta de manera muy palpable que claro que son análogos, claro que son coextensivos, llegan tan lejos e incluso podemos pensar que estas llegan un poquito más. Entonces, bueno, les decía, en primer lugar, plantean cómo vamos a incorporar al sujeto mujer a las filas del sujeto proletario. Y pues había muchas resistencias. Numéricamente para ese momento las mujeres ya eran un brazo muy fuerte del movimiento proletario. Si nosotros pensamos para principios de siglo, ya podemos encontrar que casi 200,000 mujeres activamente incorporadas al mundo fabril están afiliadas al Partido Socialdemócrata Alemán.
Imagínense, casi 200.000 mujeres afiliadas al Partido Socialdemócrata Alemán. Y muchas más de 200.000 estaban afiliadas a distintas organizaciones sindicales en Alemania. Entonces, pues la mujer ya es una protagonista numéricamente muy importante del movimiento obrero. El problema es que había muchas resistencias, muchas resistencias, había muchas prácticas misóginas al interior del propio movimiento proletario. Y entonces, este documento, por principio de cuentas, salda cuentas con esto y dice, ojo, estamos conscientes de que vamos a contracorriente, y este contracorriente, imagínense en la época, imágenes, les comparto un segundito pantalla, imágenes como esta. Esta es Clara Zetkin hablando, eran excelentes oradoras, hablando ante un meeting. Vean la composición del meeting. Ella es Rosa Luxemburgo en un evento del mismo género. Vean otra vez. Ah, miren, no me había dado cuenta. Supongo que esta persona que está aquí sentada es Clara también. Esas dos eran así, uña y mugre. Ahorita les cuento una anécdota muy bonita al respecto. Vean el auditorio. Aquí lo que me interesa es vean a toda esta bola de sombrerudos. Imagínense la reacción que tenían esos sombrerudos al momento de que la oradora fundamental del meeting fuera una camarada mujer, ¿no? Hay registros en la historia de Rosa Luxemburg, que además tenía una relación de reconocimiento intelectual y militante por Lenin muy impresionante, ¿no? Reconocimientos públicos de Lenin. Pues ese protagonismo, ese liderazgo le valió, está documentado, que le llamaban hembra histérica, perra rabiosa, bruja venenosa, mujerzuela, dura amazona, mocosa atrevida, todo lo que hoy sabemos que son los mecanismos de funcionamiento del mansplaining y todo eso ahí, ¿no? Tú cállate, mocosa, tú qué, chamaca altanera. Ella, que tenía un sentido del humor verdaderamente privilegiado, en el contexto en el que rompen Zetkin y Luxemburg con las corrientes hegemónicas de la socialdemocracia alemana, y rompen además defendiendo un marxismo pues sumamente no ortodoxo, pero sí antirrevisionista, ¿no? En esa ruptura se burlaban ellas diciendo que, no sé, en algún momento en un debate con Bebel, con el autor de La mujer y el socialismo, Luxemburg le dijo, yo quiero que cuando yo muera, mis restos sean enterrados junto con los de mi comadre Clara, y que en el epitafio, en la tumba, pues, diga, en la lápida, diga, aquí yacen, miren qué humor, aquí yacen los últimos dos grandes hombres de la socialdemocracia alemana, como burlándose pues de todas las descalificaciones misóginas de las que habían sido objeto. Eso no sucedió porque Rosa Luxemburg fue brutalmente asesinada, su cuerpo brutalmente profanado, en un primer momento botado al río y después incluso exhumado. Así que eso no sucedió, pero bueno, en la historia pesa también esa intervención de Rosa como burlándose de las reacciones misóginas de sus propios camaradas de partido. Entonces, bueno, el punto es que las mujeres articuladas en estos espacios y estas voces, estos liderazgos femeninos conscientes, estaban conscientes de que había muchas resistencias en los propios mecanismos misóginos del movimiento proletario. Y por eso iban al corazón de la Internacional Comunista a decir, aquí necesitamos acuerdos vinculantes de cómo los compañeros se van a relacionar con nosotros. Fíjense qué interesante de cara a lo que hoy discute el feminismo en los espacios militantes. Entonces aquí necesitamos acuerdos vinculantes. Y uno de esos acuerdos vinculantes es que todos los partidos comunistas, todos, tienen que adherir a las siguientes bases obligatorias. Y cuando en estas organizaciones se habla de bases obligatorias, es que después puede haber mecanismos disciplinares que castiguen conductas que no se adhieren o que no siguen estas bases acordadas por la internacional, ¿no? Entonces, fíjense qué bases se ponían.
Se tienen que incluir a las mujeres como miembros del partido con igualdad de derechos y de deberes en todas las organizaciones clasistas alrededor del mundo. Es decir, el partido, el sindicato, las cooperativas, los comités de delegados, etc. Punto número 2. Se tiene que reconocer la importancia de integrar activamente a la mujer a todos los aspectos de la lucha proletaria. Primero, en todos los espacios y después en todos los aspectos. Es decir, en los liderazgos, en los comités centrales, en los aparatos directivos de los partidos y, muy importantemente, en la autodefensa militar del proletariado. Y después esto en situaciones bélicas como la de la Guerra Civil Española, pues nos regala imágenes muy potentes de las milicianas, ¿cierto? Había una vocación de la importancia de la incorporación a la autodefensa militar del proletariado de la mujer como sujeto con igualdad de derechos y condiciones. En la construcción de las nuevas bases de la sociedad y en la organización de la producción de la vida cotidiana sobre una base comunista. Y en estas mismas tesis, y esto es bien interesante para el feminismo contemporáneo, se traza como una especie, bueno, supongo que acá están más o menos al tanto de lo que implica el separatismo como posición, ¿no? Al interior de los espacios de lucha feminista, es decir, la idea de que se necesitan espacios exclusivos de mujeres. Bueno, acá se dibuja cierto separatismo, pero solo táctico, es decir, un separatismo que está consciente de que cada partido, se necesita que cada partido comunista tenga una sección femenina, al amparo de la cual se pueda articular el sujeto mujer, porque había plena conciencia de las resistencias de los camaradas varones. Entonces necesitamos una sección femenina que nos acuerpe, nos agrupe y nos dé fortaleza para garantizar ¿qué cosa? Pues fundamentalmente 3 cosas, fíjense. Educar a las masas de mujeres para incorporarlas a las filas del proletariado revolucionario. Segundo, combatir, fíjense tal cual dice, combatir los prejuicios misóginos entre las masas del proletariado femenino. Y 3, templar la determinación de las mujeres proletarias, integrándolas en todas las formas y los aspectos de la lucha, ¿no? Un poco en el mismo sentido del acuerdo que ya les planteaba. Entonces, fíjense cómo aquí lo que tenemos es la idea de que aquí hay un programa de cómo incorporar al sujeto mujer en el proceso de conformación del sujeto proletario. ¿Cierto? Es decir, aquí está la cuestión de la mujer en el corazón mismo de la conformación del sujeto que habrá de subvertir las condiciones capitalistas de producción. Siguiente punto que les decía. En las tesis también se delinea cuál es la postura del feminismo marxista frente al feminismo burgués, una toma de posición que incluso las hace no tomar el mote de feministas, ¿no? Ante todo, ellas son socialistas. Y esto, si nosotros leemos otra vez, si ustedes leyeran aquí el manifiesto del Partido Comunista y acá las tesis del 21, pues van a encontrar que son documentos paralelos. En el manifiesto del Partido Comunista está clarísimamente la idea de que la conquista de ciertas banderas de la burguesía de la época corre en dirección correcta de la historia. Genera condiciones revolucionarias sobre las cuales se puede montar el movimiento proletario para posteriormente alcanzar la victoria. Pero hay que tener en cuenta que esas alianzas, por ejemplo, con las demandas en el 48, la demanda era el voto universal masculino, ¿cierto? Y el manifiesto del Partido Comunista dice, vámonos con el voto, sabemos que eso es una demanda absolutamente burguesa, sabemos que los burgueses no tan privilegiados lo que están intentando hacer es acceder a los privilegios de las grandes burguesías, ¿cierto? Lo sabemos, somos plenamente conscientes, pero sabemos que nos sirve. Y exactamente así como espejo, vamos unas décadas después, 7 décadas después, a leer la tesis y nos encontramos con un feminismo marxista diciendo el sufragio femenino corre en la dirección correcta. Que las mujeres alcancen el derecho al voto y a la representación política corre en dirección de los intereses del proletariado. Y sin embargo somos plenamente conscientes de que las mujeres burguesas ahorita están haciendo lo que los sectores no tan privilegiados de la burguesía hicieron 50 años antes, es intentar acceder al privilegio
de los otros burgueses. Pues las mujeres burguesas lo que quieren es acceder al privilegio de los varones burgueses. Vuelvan a pensar en el techo de cristal hoy en día. Sigamos definiendo la jerarquía, pero me quitan por favor ese techo que a mí no me deja pasar y que solo deja pasar a los pisos de más arriba, a mis colegas varones. Pero todo esto con la plena conciencia de que alcanzar el sufragio femenino para nada eliminaba, dice Clara Zetkin, las bases materiales de la opresión de la mujer. Porque las bases materiales de la opresión de la mujer están en última instancia, vean qué anticipación a la idea de lo personal es político, la opresión de la mujer está en última instancia en casa. Así que la conquista del voto en el Parlamento es una conquista parcial. Y la tenemos que entender con una conquista parcial. Porque solo si logramos desmontar las bases materiales de la opresión que sufrimos en casa, vamos a desmontar la opresión de la mujer. Fíjense qué claridad política tan temprana, además, ¿no? Sabemos pues que mientras que las mujeres burguesas están pugnando por acceder a lugares en la toma de decisiones que se traduzcan en su capacidad de ser propietarias, en última instancia lo que buscan es su capacidad de ser propietarias, pues estamos conscientes, fíjense, las mujeres burguesas, dice Zetkin, luchan por conquistar este derecho ¿contra quiénes? Contra el mundo masculino de su propia clase. Por eso su lucha es exactamente la misma que la burguesía inició en su momento contra los estratos privilegiados de la propia burguesía. Lo que luchan es por abolir la discriminación sexual del privilegio de ser propietaria. Mientras que nosotras queremos abolir el privilegio de ser propietaria. No que no haya discriminación sexual para acceder a ser propietaria, sino que no haya este privilegio en tanto poseer la propiedad privada de los medios de producción. Y en este sentido, pues el separatismo de estas compañeras es solo táctico, ¿no? Y así lo dice Clara Zetkin muy tajantemente, en el sentido de que la emancipación real de la mujer solo se da en el contexto de la emancipación de las relaciones propias del sistema capitalista y por lo tanto de su división sexual del trabajo. Dice Clara Zetkin, las mujeres socialistas se oponen tajantemente a la creencia de las mujeres burguesas de que las mujeres de todas las clases deban reunirse en torno a un único movimiento político, apolítico y neutral, que reivindique exclusivamente los derechos de las mujeres. Sostienen las mujeres socialistas, en la teoría y en la práctica, la convicción de que los antagonismos de clase son más poderosos, efectivos y decisivos que los antagonismos sociales entre sexos, y que por ello las mujeres obreras nunca conseguirán su plena emancipación a través de una lucha de todas las mujeres sin distinción de clase contra los monopolios sociales del sexo masculino, sino solo en la lucha de clases de todos los explotados, independientemente de su sexo, en una lucha de clases contra todos los que nos explotan, independientemente también de su sexo. Están conscientes, pues, de que el rasero de la lucha del feminismo burgués, en última instancia, solo aspira a que las mujeres podamos acceder al estatus de explotadoras, ¿no? Y este es un feminismo muy claro en el sentido de que no es así. Y si no es así, pues como si es, ahora viene como lo programático, ¿no? Es decir, ¿cuál es el programa mínimo que las proletarias tienen que perseguir? Y eso también está en el manifiesto, otra vez los leen juntos y hay diagnóstico, cómo se conforma el sujeto, cómo ese sujeto se posiciona frente a la burguesía, y después, bueno, ¿y cuál es el programa mínimo de transformaciones que subvierten las condiciones materiales de existencia? Bueno, pues las tesis de este documento dice con toda claridad que se tienen que socavar las condiciones materiales que soportan la opresión de la mujer. Y en este sentido, pues hay dos cosas importantísimas. Una, la incorporación plena del sexo femenino a la industria social, es decir, sacar a la mujer del núcleo de lo doméstico. ¿Sí? En el esquema capitalista de producción, sacar a la mujer del núcleo de lo doméstico es solo sumarle una explotación más. Pero cuando la industria social ya no esté organizada capitalistamente,
sacar a la mujer del núcleo de lo doméstico, como acá teóricamente ya no va a haber explotación, pues es sacarla de la condición de explotada. ¿Sí me siguen? Entonces, sacar a la mujer del núcleo de lo doméstico, ¿qué implica? Y esto es la cosa más potente de cara a los desafíos del feminismo contemporáneo, pues hay que reventar al hogar, comunidad. Hay que reventar a la familia y su estructura burguesa. La familia tiene que quedar solo como un vínculo de afectos, no como una unidad productiva sostenida solo sobre las espaldas de las mujeres. Y por lo tanto hay que reventar a la familia como unidad productiva. ¿Y eso qué quiere decir? Pues socialicemos lo que se hace en la familia. Si vamos a socializar la propiedad de los medios de producción, pues socializamos las labores de cuidado y las labores domésticas. Y ahí viene lo más fuerte, gente, porque rompe con nuestras ideas súper romantizadas de la maternidad. Socialicemos la maternidad. Oigan, la maternidad societalmente hablando es un mecanismo de recomposición de la especie generacional. Es una función social. ¿Por qué la chamba la lleva la mujer en lo privado? Si es una función social, reponer el brazo productivo de la colectividad. Por lo tanto, hay que socavar la división sexual del trabajo, en última instancia. Y eso no lo podemos hacer, está muy claro, uno de los grandes mecanismos de edulcoración del feminismo contemporáneo tiene que ver con que le quitan contenido político a nuestras más importantes victorias, ¿no? Entonces, llegamos a decir lo personal es político y de pronto quién sabe cómo sucede que ya eso se traduce en que pues, nuestro vato lave los trastes, ¿no? O sea, como que si también lava los trastes ya ganamos una victoria política importante. Y acá está la idea de que no, de que la solución no está en lo doméstico. La división sexual del trabajo se subvierte societalmente. Es la sociedad la que tiene que adquirir las labores que se han feminizado, ¿cierto? Entonces socialicemos las labores domésticas. Hagamos comedores comunitarios. La sociedad le tiene que dar de comer a la sociedad, no la mamá, la hermana, la tía, la abuela. Socialicemos la maternidad. Y en eso, fíjense, hay una cosa muy interesante, si ustedes pueden, también está disponible en muchos lugares de internet. Hay un texto de Alexandra Kollontai que se llama Obrera y Madre, es un texto de 1916, previo a la Revolución Rusa, que es brutal, o sea, ahí les reto a que lo terminen de leer sin ponerse a chillar así, entre coraje, conmovides. Es un texto que hace el juego como de 4 tocayas, de 4 mujeres que se llaman igual, que están embarazadas las 4, pero una es la esposa del dueño de la fábrica, otra es la empleada doméstica, otra es una lavandera y otra, no me acuerdo. Pero bueno, el punto es que hace el juego como, bueno, léanlo, no se los anticipo de más, pero en ese texto se dibuja pues lo que es la maternidad en el capitalismo, ¿no? Diciendo esta romantización de la maternidad en realidad es una imagen que solo ampara a las madres burguesas. Solo la madre burguesa puede disfrutar su maternidad. En realidad, para las grandes mayorías la maternidad es una cruz, es un peligro. Plantea un ejercicio muy potente de comparación de lo que significa parir, lactar para estas distintas madres de distintas clases sociales, y termina pues dibujando hacia dónde quisiéramos ir, ¿no? ¿Cuál es la idea de la maternidad? ¿Qué maternidad debería imperar en una sociedad postcapitalista, en una sociedad comunista? Y fíjense lo que piensa para una mujer embarazada, ¿eh? A ver qué les parece como mi imagen, puedo horizonte redimensionarlas para que se ajusten. Por ahí a la alguien, pantalla. audio, a ver. David. Ya. Gracias. Bueno, leo, fíjense, para pensar la maternidad en el postcapitalismo, ¿no? Pensando en una mujer embarazada. ¿Qué le pasa a una mujer embarazada en esta sociedad del futuro a la que aspiramos, ¿no? Pues habrá una casa especial con un jardín y flores que estará lista para recibirla. Estará diseñada para que cada mujer embarazada que acaba de dar a luz pueda vivir allí alegremente con salud y comodidad. Los médicos de esta sociedad familia se preocupan no solo en preservar la salud de la madre y del niño, sino en aliviar a la mujer del dolor del parto.
La ciencia está haciendo progresos en este campo y puede ayudar al médico. Cuando el niño es lo suficientemente fuerte, la madre vuelve a su vida normal y retoma el trabajo que hace en beneficio de la gran familia sociedad. No tiene que preocuparse por su hijo porque la sociedad está ahí para ayudarla. Los niños crecen en el jardín de infancia, la colonia infantil, la guardería y la escuela bajo el cuidado de enfermeras experimentadas. Cuando la madre quiere estar con sus hijos, solo tiene que decirlo, y cuando no tenga tiempo, sabe que están en buenas manos. La maternidad ya no será una cruz, solo quedarán sus aspectos alegres, solo la gran felicidad de ser madre, que por el momento solo disfrutan las damas de la burguesía. Miren qué como potente, ¿no? Porque es una literatura que además incluso está rompiendo con el manto sentimental que recubre a la maternidad y que además recubre algunas derivas de ciertos feminismos, ¿no? Que de pronto parecerían exaltar el parto con dolor como una victoria de la mujer, ¿no? O esta idea de liberar tiempo de la mujer para que pueda estar con sus hijos el mayor tiempo posible y haga homeschooling. Y fíjense qué idea tan distinta a la que aquí estamos viendo, ¿no? Y creo que, bueno, lo que hemos dicho hasta acá nos debería, como para ya enfilarnos hacia el cierre, nos debería como hacer palpar lo insostenible que es sostener la borradura de la que han sido víctimas estas autoras por la cantidad de cosas que están anticipando, ¿no? No sé si lo ven como con tanta, así como tan patente como me salta a mí a la vista y así como que me ciega un poco porque aquí está lo personal es político, ¿no? En su sentido más completo y potente. Queremos decir que lo personal es político, pues politicemos la maternidad, ¿no? Politicemos la maternidad, socialicemos a la maternidad como una responsabilidad colectiva. Y creo que lo que hemos dicho hasta acá, pues nos debería bastar para decir, autoras como Federici o Dalla Costa tienen razón en sus críticas a los límites del marxismo primero, escrito por varones, pero no, esa crítica no es extendible a estas autoras, y mucho menos críticas mucho más fuertes como las que se hicieron en el feminismo estadounidense, en algunas coyunturas, en el que se descalifica al marxismo, al feminismo marxista, diciendo cosas muy fuertes, como por ejemplo una que recupera María Rosa Dalla Costa, en la que una feminista en Nueva Orleans dice tal cual: las mujeres marxistas no son más que hombres bajo la piel de mujer. Pues creo que la lectura como cuidadosa de Clara Zetkin, de Rosa Luxemburg, hace insostenible esta aserción, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría como ir cerrando, regresando, invitándolas, perfilarme hacia el final, como invitándolas a repensar críticamente esta borradura y a entenderla como algo insostenible. Es absolutamente insostenible que sigamos no leyendo a estas autoras, porque como hemos visto aquí, la cuestión de la mujer tal y como aparece en sus obras completa la narrativa en clave crítica de la modernidad capitalista tal y como aparece en el primer marxismo. Es insostenible la borradura porque en su momento la cuestión de la mujer configuró de manera muy importante la narrativa marxista, como lo vimos, no solo teóricamente, sino programáticamente, porque fue esa marcha de 1917 la que reventó la Revolución Rusa. O sea, no solo en los textos, sino en la calle, ¿no? Entonces, en su momento, en el ayer, es insostenible. Para hacer honor, homenajear a lo que pasó, es insostenible. Pero también es insostenible de cara a la sociología que hoy tenemos. Ahí mismo en el texto con el que abría yo la exposición de Alexander, se dice, ay, ¿por qué será que Marx llegó tan tarde al canon clásico? No, pues échenle la culpa a Parsons, ¿no? Parsons tiene la culpa casi de todo. Yo más o menos adhiero a esta tesis. Entonces échenle la culpa a Parsons. Hubo que pasar una desparsonificación de los clásicos, dice Alexander, para que Marx entrara al canon. Y esta despersonificación de los clásicos pues no fue casual, tiene que ver con la pérdida de confianza en el proyecto de la sociedad norteamericana
que sucedió pues en la segunda posguerra, ¿no? La sociedad norteamericana dejó de ser esta película feliz, ¿no? Esa máquina que funciona perfectamente, y ya para Vietnam era insostenible ese relato, ¿cierto? Entonces fue como cuando se cimbró un manto de duda sobre esa sociedad en la que Parsons tanto confiaba, pues Marx entró por derecho propio a recalcar a poner otra vez el dedo en la llaga en las contradicciones del sistema capitalista de producción. Entonces, fíjense qué interesante. Las contradicciones de la sociedad capitalista dieron a luz a la sociología como relato crítico de la modernidad. No podemos entender la necesidad de que haya sociología a finales del 19, principios del 20, si Europa no hubiera tenido la necesidad de resolver simbólicamente las contradicciones de la sociedad capitalista. Y ahí nacen nuestros clásicos y clásicas, ¿cierto? Si nos vamos unas décadas después, la crisis de la confianza en el modelo de occidental de sociedad capitalista que era la gringa, refunda a la sociología. Y la refunda, y de esto es icónico El capitalismo y la moderna teoría social de Anthony Giddens, que es el primer libro que dice, la sociología es algo que nace en debate con el marxismo. Nace ahí, no en otro lugar, ¿no? Entonces se refunda la sociología y llega el marxismo, pisando fuerte, con derecho propio al canon sociológico. Pues ahorita se está titubeando desde hace por lo menos un par de décadas de manera muy fuerte, pues el sistema y la continuidad de la opresión patriarcal, ¿cierto? Esa tembladera de la opresión patriarcal hace más insostenible que el canon clásico de la sociología no recupere a sus voces femeninas. Así como la despersonificación de los clásicos acompañó el ingreso potente de Marx al canon, pues la despatriarcalización de la sociología tendría que conducir a que estas autoras lleguen fuerte, con piso fuerte, al canon. Y ya hay muchos autores que lo están planteando. Si leemos, no en términos de la cuestión de la mujer, pero si leemos, por ejemplo, a este autor francés importantísimo, Michel Louis, ya dice ahorita, uno de los sellos fundamentales de la teoría contemporánea, social contemporánea, es el redescubrimiento de Rosa Luxemburg. ¿Por qué estamos redescubriendo? ¿Por qué la estamos releyendo? ¿Por qué estamos empezando a traducir? ¿Por qué estamos teniendo este espacio hoy? ¿No? O sea, ¿por qué Olga decidió valientemente abrir su curso para empezar a leer mujeres dentro del canon? ¿Por qué estamos trayendo a Marianne Schnittger a nuestros programas? ¿Por qué la estamos traduciendo? Pues porque en el contexto de la interpelación de las mujeres a la continuidad, a problemática de las opresiones patriarcales y de las violencias machistas, ya es insostenible, no puede no pasar. Ya es artificial que no pase. Y si aceptamos la invitación, pues este redescubrimiento nos pone en unas condiciones y con unas herramientas teóricas para enfrentar los desafíos de la sociología del presente muy potentes. Y quisiera cerrar pues con un guiño aquí a su profa, porque pues en el marco de la centralidad teórica e investigativa que está teniendo la sociología de las emociones, la sociología de los afectos, pues ¿qué creen? Que también podemos regresar a estas señoras. Así como podemos regresar a buscarles su diagnóstico crítico de la sociedad contemporánea. Podemos buscar a Alexandra Kollontai y leer la sociología de los afectos que hizo en clave materialista. Tenemos una sociología del amor en clave materialista impresionante. Alexandra Kollontai hace una sociología del amor y de la sexualidad que dice que a cada sistema de producción corresponde un ideal de amor. Y entonces, y de prácticas sexuales, una moralidad, una moral sexual, dice Alexandra Kollontai. Entonces opone dos modelos que son bien bonitos respecto a lo que ahorita pensamos estar descubriendo respecto al amor romántico y no sé qué, ¿no? A los modelos opresivos del amor romántico. Y les oponemos que si el poliamor y el no sé qué y bla, bla, bla. Bueno, Alexandra Kollontai hace como una especie de tipos ideales de amor propietario, como la proyección afectiva del amor propia del capitalismo,
y amor camaradería, como la forma ideal que adquirirían las relaciones amorosas y sexoafectivas en el contexto de una sociedad sin opresión y sin dependencia económica de las mujeres. Ojalá lo puedan ahí como leer, porque los textos de La juventud y la moral sexual, todos los textos en donde Kollontai está invitando a pensar en qué consistirá el amor y la sexualidad y las prácticas sexuales en la sociedad del futuro, pues son muy interesantes, y además pues le valieron no pocas críticas de muchas corrientes moralinas al interior del propio movimiento, porque está invitando, por ejemplo, a esquemas de amor que no estén normados en términos de con cuántos y cuánto tiempo, ¿no? Entonces Kollontai dice, el amor camaradería puede fusionar a dos almas en lo que dura un coito o toda una vida. No es eso, es la estructura capitalista lo que nos compromete esta idea de que el amor es propiedad y el amor es eterno. Porque claro, reviste la idea de que lo que es mío hoy y mañana y pasado, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si pueden leerlo, léanlo, porque creo que no solo podemos releer y redescubrir a estas mujeres en su participación al relato clásico, sino que así como defendimos la incorporación de Simmel al canon clásico, en gran parte por su sensibilidad a estas temáticas que no aparecen de manera tan nítida en otros relatos críticos de la modernidad, pues ahí deberíamos volver a leer también, junto con Simmel, pues a Alexandra Kollontai, por ejemplo. Termino con una cosa muy por lo que está pasando ahorita, porque estas tres autoras, a la par de ser muy protagonistas en la definición teórico-programática del primer marxismo post-Marx, a la par de ser el brazo impulsor de este primer feminismo, que es la otra primera ola del feminismo, esa otra primera ola que no nos suelen contar. A la par de eso, también resaltan en la escena de la época por su militante y muy congruente antibelicismo. En el contexto de la Primera Guerra Mundial, las voces de Clara Zetkin, de Rosa Luxemburg y de Alexandra Kollontai, de hecho a Rosa y a Clara eso les valió una ruptura importante con la socialdemocracia alemana, que se fue entusiastamente con el nacionalismo belicista de la Primera Guerra Mundial. Pues les debemos unos muy potentes llamados a la paz, como llamados políticos, ¿no? La potencia política del pacifismo, ¿no? Y no solo esto como un llamado que es consecuencia de detectar que la guerra es un mecanismo propio del capital. Fíjense cómo la guerra en la literatura de estas mujeres no tiene que ver con la defensa de culturas nacionales, no, es capitales enfrentándose con otros capitales. Entonces me gustaría cerrar la conversación hoy compartiéndoles una imagen que a mí me parece muy potente. Esta imagen es la imagen que ilustra la novela gráfica sobre la vida de Rosa Luxemburg, una novela gráfica de Kate Evans, que bueno, ilustra a Rosa y su potente postura política frente a la Primera Guerra Mundial y su postura antibelicista. La novela se llama La Rosa Roja, si la pueden conseguir, leanla, es una novela gráfica muy, muy, muy bien hecha. Y bueno, con esta imagen y la siguiente cita de un texto de 1915 de Alexandra Kollontai, que podría ser perfectamente escrito hoy, quisiera cerrar y darles las gracias. Venga. Actualmente surge un cuadro grotesco. Por orden de las grandes potencias, los pueblos de una nación, de un idioma, de una fe, se matan y se lisian los unos a los otros. El campesino ucraniano ruso apunta su arma contra otro campesino ucraniano. Las guerras tienen una variedad de causas. En todos los tiempos la gente luchó por el territorio, por la libertad de su tierra natal. Sin embargo, la guerra actual tiene su propia causa particular. Esta guerra fue generada por el capitalismo. La causa de esta guerra es la lucha del capital nacional en el mercado mundial. El capital choca con el capital, lucha contra el capital, cada uno buscando expulsar al otro. Es inútil consolarse con el pensamiento de que esta es la guerra para terminar las guerras.
Mientras existan propietarios capitalistas que tengan el poder del Estado en sus manos, las guerras van a continuar. La guerra es generada por la injusta estructura capitalista de la sociedad. Para poner fin a la guerra, la estructura de la sociedad debe ser cambiada. Esto está tomado de un texto de Alexandra Kollontai de 1915, titulado ¿A quién le sirve la guerra? Que no solo por la región del mundo en la que está pensando, sino por lo que está diciendo, pues no podría ser más pertinente para nuestros días. Creo que yo con eso podría cerrar para dar como espacio a algún intercambio. Tere, muchísimas gracias, de verdad. Pues primero que nada quisiera, pues sí, toda mi gratitud por ofrecernos de esta manera tan generosa, tan puntual, tan convincente, tan emotiva. Hubo momentos en que se me enchinaba la piel de escuchar lo poderoso de tus argumentos. Y antes de darles la palabra, pocas veces tenemos el gusto, ¿no? De debatir, de discutir, de preguntar con los autores, con las autoras que leemos. Me gustaría pues decir nada más un par de cosas que enmarcan como la relevancia de lo que nos ofreces acá en el marco de la materia, ¿no? Creo que nos has ofrecido coordenadas sumamente significativas para no solo cuestionar el canon e incorporar estas voces, que además es muy original porque, digamos, si bien ha estado como toda esta discusión de incorporar a Marianne Weber, incorporar a Jane Addams, a Harriet Martineau, ¿no? En diferentes textos, en diferentes contextos, tú lo haces con estas autoras de una manera muy original, ¿no? Que como bien dices, está este llamado a revisitar las enclaves de otras discusiones, pero no de la teoría sociológica clásica. Entonces eso se me hace muy original y muy potente de la propuesta que nos estás ofreciendo. Esta también lo que nos ofreces de plantearnos el asunto de la doble borradura me ha parecido fundamental, ¿no? No solo del canon, sino también de la historia del feminismo, porque como bien lo decías, las repercusiones de ellos son de gran alcance, tanto teórico como práctico, en términos de cómo pensamos teórica y prácticamente el feminismo hoy, ¿no? O sea, como prestar siempre atención en esta dimensión material de la desigualdad y no solo simbólica, ¿no? Eso es una repercusión enorme la que nos estás ofreciendo acá. Y por último, agradecerte mucho y sí reivindicar esta sociología que nos ofreces, que no solo es de una rigurosidad lógica impecable, ustedes lo van a poder comprobar en su libro, ¿no? Es de una rigurosidad lógica, digo ahorita en su exposición, ¿no? Esta es la tesis, este es el argumento, es una maestra, ¿no? Teresa para ello, sino además, y esto lo dice Danilo Martuchelli en tu texto, ¿no? En el prólogo, tu sociología es una sociología militante y eso es como sumamente valioso, sumamente necesario, porque también nos lleva al menos a conocer otras formas de hacer sociología, de pensar la sociología, y que tiene mucho también que ver con esto que dicen Lengerman y Nibruch en el texto de Fundadoras de la Sociología y la Teoría Social. También la eliminación del canon de estas autoras tenía que ver con que en algún momento predominó una narrativa de rigurosidad, de no compromiso, de neutralidad, ¿no? Y tu sociología, desde otras coordenadas que no son necesariamente las de James Adams, ¿no? Las de Marianne Weber, nos plantea el asunto del compromiso y la militancia, y a mí eso me parece de verdad muy valioso. Yo secundaría lo que dice Martuchelli, tu sociología es una sociología militante y es de verdad sumamente valioso, ¿no? Entonces, bueno, tomo así notísima, anoto el guiño del amor y la mujer nueva, ¿no? De Kollontai, y además lo tomo con mucha emoción intelectual de lo que aquí nos compartes. Me gustaría entonces pasar como a esta parte de intercambio con Tere, insistiéndoles pues mucho en
en que sean muy puntuales en la pregunta, ¿no? Porque como les decía, pues hay que aprovechar esta ocasión de hacer intercambio con la autora del texto. Entonces, si te parece bien, Tere, podemos hacer, ¿te parece bien una primera ronda de 3 preguntas? Me parece muy bien. Perfecto. Entonces vamos a anotar 3 preguntas, por favor. A ver, anoto a Hugo, a ver, alguien más, a Citlali, alguien más y a Karina. Por favor, adelante. No te oímos nada, Hugo. No te oímos, Hugo. Nada, nada, nada. No. Si te quitaras los audífonos, Hugo, a lo mejor. Nada, 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 nada. A ver, si les parece bien, en lo que se resuelve, Hugo, podemos, Citlali, por favor, adelante. Sí, hola, buenas tardes, ¿sí me escucha? Sí. Sí, ok. Bueno, primeramente agradecer a la doctora Teresa por tan, pues, interesante charla. La verdad, yo desconocía, yo soy egresada de la licenciatura en la UAM Azcapotzalco, igual de sociología, y bueno, no recuerdo realmente haber tomado como estos textos en ninguna de las materias. También agradecer a la doctora Olga Sabido por abrir su espacio de, bueno, me imagino que es de la materia de teoría sociológica, entonces también abrir su espacio a otros, bueno, porque yo vi la publicación en Facebook, entonces pues mandé correo y bueno, me interesó justamente el tema de los marxismos, o bueno, esta perspectiva marxista feminista, y mi pregunta va más enfocada a esta cuestión del reto que tienen los feminismos contemporáneos y más en caso específico en México, donde pues tenemos, yo creo, como yo veo o lo que yo he visto, es que pues esta contradicción que surge o que surgió a raíz de este movimiento o del 8M, ¿no? En cuanto a las mujeres policías, vistas como posibles, una clase sin conciencia, ¿no? O sea, esta contradicción que se da entre las mujeres que protestan y entre las mujeres policías, que a final de cuentas son un instrumento del Estado. ¿Cuál es el reto, ¿no? Del feminismo contemporáneo, o cómo podríamos entender este tipo de contradicciones que a final de cuentas pues sí caen, como que polarizan mucho la opinión entre feministas, ¿no? Y otra también, pues, es como también, o qué retos, o cómo podríamos enfrentar estos retos cuando también tenemos, pues, mujeres, como podríamos decir, mujeres burguesas, como tipo Mariana Rodríguez, ¿no? O como tipo, la influencer Yuya, ¿no? Que ella sí, creo que este tipo de cuestiones de romantizar la maternidad, yo sí estoy de acuerdo en esta postura de que solo las madres burguesas pueden disfrutar de esa maternidad romantizada, ¿no? Y que también polariza mucho la opinión, al menos lo que veo en redes sociales, ¿no? Que sí polariza mucho la opinión entre las que defienden que pues la maternidad es libre y cada quien la vive como quiera, o las que dicen que pues sí es como esa reproducción de romantizar la maternidad. Y bueno, eso sería solamente mi cuestionamiento y ya, gracias. Hasta ahí terminaría, o sea, eso sería como mi pregunta, ¿cuáles serían esos, o cómo podríamos pensar el feminismo contemporáneo mexicano frente a este tipo de situaciones que se presentan, ¿no? En nuestra realidad, o sea, como, entonces, eso sería como a partir de, pues de eso, pues de esta postura marxista, ¿no? Eso sería, más que nada. Gracias. Sí, hola. Pues muchas gracias a Olga y a Teresa. Yo también fui de las que, yo estoy en Morelos, o sea, ni siquiera ando por allá por esas instituciones, aunque estudié allá también, en la UNAM. Ya luego me vine para acá hace unos años. Pero pues a mí me dio mucho gusto encontrar también esta lectura que me sorprendió desde que la vi en internet. Yo no conocía tu trabajo, Teresa,
me parece, ni tu perspectiva realmente me parece muy importante el rescate que haces, o sea, con esta precisión teórica, con esta precisión conceptual y además de rescatar pues dos cosas. Una, el tema del marxismo y el tema del marxismo desde el feminismo, ¿no? O sea, creo que algo que ha pasado de repente en tiempos actuales con el feminismo es que queda como sin este sustento material, ¿no? Como que a propósito de reconocer otras dimensiones, los temas de clase, los temas eh, de la producción en términos sociales, estructurales, de la reproducción en términos de, sí, como de esta consideración de las características de la reproducción social del sujeto y de la reproducción como de la sociedad en su conjunto, se van creo desdibujando, ¿no? Entonces, me parece políticamente muy, muy importante este trabajo que estás haciendo, y, y yo, bueno, para no extenderme nada más quisiera preguntarte, como de estas relecturas que has hecho desde esta perspectiva de Clara Zetkin y de Rosa Luxemburgo y de Alessandra Pollentay, ¿qué caracterización podrías como referir de cada una? Pregunto por algo sencillo, ¿no? Como, como el papel que puedes observar o los principales elementos que cada una de ellas estaría subrayando en esta historia o en esta forma de retomar el feminismo, de leer el marxismo desde las mujeres, ¿no? Esa sería como mi pregunta. Gracias. Quizás si la escribe... A ver, no sé si ahí se Ya, escucha ya. un poco, tuve que cambiar de micrófono, disculpen, me estoy batallando locamente. Más bien aquí quisiera retomar, bueno, primero agradecer, estuvo no solo muy didáctica, sino muy entretenida, muy amena, muy ligera toda la charla, pero a mí me gustaría justamente retomar esta parte de la causa de por qué borraron inicialmente a las mujeres de esta teoría marxista. Podríamos entonces inferir que los hombres varones teóricos marxistas fueron mucho más conservadores en sus posturas organizativas, sociales, que las propias mujeres, y en ese sentido quisiera conocer su punto de vista sobre cuánto tiempo ha llevado o va a llevar para que en este pensamiento de las estructuras de las organizaciones de izquierda, de las organizaciones, las mujeres realmente retomen y recuperen ese papel pues, protagónico que quedó demostrado tuvieron desde un inicio, ¿no? O sea, ¿cuál es fueron los teóricos marxistas más conservadores de lo que realmente a la distancia parecen? ¿Fueron más reaccionarios, más conservadores? ¿Estaban anclados en sus privilegios, en los privilegios de hombres y esos no los quisieron tocar? Esa es la pregunta. Gracias. ¿Contestamos esas? Acá en el chat había una, tal vez intentar incorporarla. Sí, sí puedes, si quieres la de América. A ver, hay mucho ruido. Me gustaría saber si en este feminismo hubo discusión o crítica hacia la falsa dicotomía entre lo racional y lo irracional, sensible, afectos, feminidad, sobre todo pensando que lo racional en el capitalismo se reduce a una idea economicista de costo-beneficio. Okay. ¿De qué manera este feminismo marxista involucró los temas raciales? No hubo tal involucramiento. Bueno, a ver, intento como contestar para ver si logramos hacer otra rondita de intervenciones. Como intento englobar todas las respuestas en un solo hilo, a ver si lo logro. Si se me queda algo en el tintero, por favor, digan, porque preguntaron cosas muy, muy ricas de contenido. A mí me gusta
yo afilio al materialismo histórico como perspectiva analítica. O sea, ese es mi punto de partida en general, como cuando hago sociología, afilio en última instancia al imperativo de rastrear las condiciones materiales que soportan los fenómenos que vemos o que subyacen a los fenómenos que vemos. Y yo creo que en el tema opresión de las mujeres, en última instancia lo que habría que desmontar es la división sexual del trabajo que impera en la sociedad en la que vivimos. Y que si nosotros vemos eso como la base sobre la que se soporta la estructura de la opresión femenina, pues nos vamos a dar cuenta lo difícil que es la chamba que tenemos enfrente. Porque para desmontar los múltiples mecanismos que operan para seguir salvaguardando la feminización de ciertas labores y su no reconocimiento económico, etcétera, etcétera, material, simbólico, híjole, tenemos mucha chamba que hacer. Entonces, empiezo por atrás, ¿no? Es decir, lo que decía Hugo, ¿estas personas no vieron algo, defendían privilegios? No, estas personas tenían la proyección ideológica de esta división del trabajo, invisibilizar la participación económica del trabajo femenino en los mecanismos de reproducción, una participación económica que ya para el tiempo de Silvia Federici fue suficientemente clara como para decir fue el trabajo femenino lo que en última instancia cristalizó en la acumulación originaria del capital, así de importante, ¿no? Así de potente, ¿no? La miopía de antes pues no es más que una proyección ideológica de la que no pudieron emanciparse algunos autores, aun cuando avanzaron en esa dirección, ¿no? Creo que, por ejemplo, en el tema de la cuestión de la mujer, por la incorporación masiva de mujeres a la producción capitalista, no así como por revelación divina, ¿no? Sino por esa incorporación, hizo que la cuestión de la mujer apareciera con mucha más nitidez teórica en el primer marxismo que la cuestión del colonialismo, por ejemplo. Están mucho más atrasados o sea, si nosotros le pasamos el lente, nos ponemos los lentes de coloniales y leemos a Marx y a Engels así con lentes de coloniales, decimos, ay, Dios mío santo, o sea, así como, ay, ¿por qué dijeron eso? Si nos ponemos los ojos feministas, no nos pasa eso, porque ahí están, por lo menos como intuiciones, y no como revelación, reitero, ¿no? Sino porque ya había un sujeto protagónico mujer, y por eso la imagen de la marcha, ¿no? No podían no vernos, pero sí no podían ver las relaciones coloniales que se desprenden incluso de algunos planteamientos de la concepción de cómo avanzaría la revolución comunista a escala internacional. Entonces, los mecanismos que sostienen la invisibilización de la participación de las mujeres son muchos y múltiples. No es atribuible a miopías personales en búsqueda de preservar privilegios personales. A eso voy. Si nos venimos al hoy, y de ahí intento ligar un poco con esto de los desafíos del feminismo contemporáneo en México, si nos venimos al hoy, hay un chorro de problemas y de situaciones que rayan en el horror que sufrimos las mujeres, que deberíamos entender como mecanismos sistémicos, de los cuales el culpable material es el sujeto que nos acosa, pero la estructura que posibilita que el sujeto nos acose rebasa por mucho al sujeto que nos acosa. Entonces, un chorro de cosas, o sea, en el ámbito universitario, ¿qué es el acoso sexual en el ámbito universitario? Sino un recordatorio permanente de que somos cuerpo, de que somos mujeres, de que sí podemos ser pares, pero en última instancia somos mujeres. Es un mecanismo del sistema y podemos expulsar a todos nuestros compañeros acosadores, ¿eh? Podemos, y van a llegar nuevos, porque el acoso sexual en nuestros espacios universitarios es un mecanismo del sistema en el que vivimos, que nos recuerda que no es nuestro lugar, porque somos cuerpo, y por eso somos cuerpos accesibles en tanto cuerpo. Y eso creo que es uno de los grandes desafíos del feminismo contemporáneo en México, por lo que uno de los grandes desafíos pero no es fácil porque estamos contra la pared. Porque, pues, imagínense qué visibilidad podemos tener cuando nuestra prioridad es que no nos maten. Pues, no es que me puedan exigir ver muy lejos, ¿no? Pero creo que existe el compromiso de las mujeres, sobre todo las más jóvenes, articuladas,
ver más allá, ¿no? Y creo que sí, hay, y en todos los debates de si abrazar a la policía o no abrazarla, si darle flores o no, ya está puesto el debate ahí. Tal vez las redes nos hacen perder un poquito la profundidad del debate, no, mucho la profundidad del debate, no un poquito, mucho. Pero el debate está puesto ahí, en términos de, sí, compañeras, podemos pensar estratégicamente cuál es el mejor mecanismo para hacer de la marcha un lugar seguro para nuestras hijas, para nuestros niños, para nuestras compañeras, nuestras abuelas que marchen con nosotros. Sí, todo eso sí, pero que no nos haga eso perder de vista que nuestra lucha es antisistémica y que entonces tenemos que ser muy cuidadosas de no dotar al poder de narrativas. ¿Ven cómo puede haber un feminismo bueno? Pero al mismo tiempo tenemos que ser suficientemente responsables para decir la potencia política de la rabia en el feminismo y en México tiene una potencia política importante. ¿Eh? Estamos políticamente diciendo tenemos derecho de estar enojadas, muy enojadas. Tenemos derecho a la rabia y lo tenemos derecho a expresar en el espacio público. Y estas apropiaciones performativas del espacio público tienen que ver con eso. Estamos enojadas. Y eso tiene mucha potencia política. A esa potencia política hay que acompañarla, creo que, de reflexión de cómo la conservamos antisistémica. Porque incluso la rabia puede ser absorbida por el sistema que nos oprime. Incluso respuestas inmediatas a la rabia pueden ser absorbidas con el sistema. Entonces tenemos mucha chamba teórica, militante por delante, mucha. A mí me asusta, me agobia un poco todo lo que tenemos por delante y también me esperanza, porque siento que hay mucho pulmón creativo, intelectual, militante en las estudiantes, en los jóvenes. Porque tenemos que pensar, por ejemplo, no sé, aguas con el punitivismo, ¿no? Aguas con que la rabia nos lleve a exigir escenarios que son regresivos en la conquista de otros derechos, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos mucha chamba, pues, mucha. Diría que sobre todo lo que tendríamos que hacer es, para recuperar otra de las preguntas, creo que la de Citlali, hacerles caso a estas autoras en términos de que o el feminismo es antisistémico o no es. O será antisistémico o no será. Y podemos dejar de ser antisistémicas porque la sociedad en la que vivimos y nos oprime tiene mecanismos muy sofisticados de corrección de sus propias contradicciones. Entonces hay muchas cosas que nos edulcoran. Nos pueden edulcorar hasta la rabia. Pueden hacer que la rabia sea funcional. Como ya funcionalizaron nuestras demandas contra el acoso sexual. Cada vez que Hillary Clinton se sube a una de nuestras manifestaciones o Mariana Rodríguez, nos están arrebatando nuestro movimiento. Entonces, le tenemos que cuidar lo antisistémico. Desde mi trinchera, que es la academia, pues yo se lo intento cuidar, el carácter antisistémico, recordando estas voces superpotentes, que tenían claro que ninguna reforma parcial socava las bases mismas materiales de la opresión que sufrimos las mujeres, ¿no? Entonces, creo que pensar siempre a las dramáticas condiciones que vivimos en el contexto del sistema que las hace posible, pues es un llamado de veamos más lejos, o sea, veámonos en esa sociedad que queremos construir y que desmontaría las bases de la opresión que sufrimos cotidianamente. Creo que de lo que apunté, di respuesta. Si no, me dice. Nos quedan, muchas gracias, Tere. Nos quedan 5 minutos y hay una pregunta más. Si quieres, aquí en el chat, de Giselle Montserrat. ¿Cómo podría el feminismo marxista abonar a la comprensión de las enfermedades mentales asociadas a las mujeres? Mira, creo que, o sea, intentar, o sea, podemos, o sea, bajo el balón pensando en, primero, ya sociologizar el análisis de las enfermedades mentales, incluso sin traer a cuento el marxismo como perspectiva analítica específica al interior de la sociología, creo que ya nos ayuda, ¿no? Porque la sociología ha sido muy fértil en identificar el carácter social de la construcción de la enfermedad mental como referente, ¿no? Y entonces,
ya solo pensarlo en género pues nos hace deconstruir la idea de la enfermedad, es decir, cómo el ejercicio no hegemónico de la feminidad puede ser caracterizado como un indicador de enfermedad sexual en un contexto de sociedad que te condena a modelos hegemónicos de feminidad. Entonces ya solo sociologizar el debate de la enfermedad mental nos ayuda, ¿no? En clave marxista te devuelvo la pregunta, y habría que pensar cómo la caracterización de las enfermedades mentales típicamente femeninas estaría siendo una proyección ideológica de la división sexual del trabajo, que es funcional a la reproducción del sistema. Si ustedes se dan cuenta, este ejercicio muy elemental que acabo de hacer yo de decir, despatologicemos como conducta desviada el acoso sexual, porque eso no nos lleva a un discurso antisistémico de cómo desmontamos las bases que generan el acoso sexual. Leámoslo en clave marxista y digamos, el acoso sexual es en última instancia un recordatorio de que el espacio público no es el nuestro, que el nuestro es el espacio privado, porque somos cuerpo, ¿no? Eso somos. En última instancia, ¿sí se dan cuenta? ¿Qué es el imperativo marxista? O el imperativo analítico del materialismo histórico, es piensa en esa última instancia, ve la última instancia material que subyace a lo que estás. Entonces, no sé si ahorita encuentra el modo de decir cómo la forma en la que se patologizan ciertos comportamientos nos lleva a caracterizar las enfermedades mentales típicamente femeninas desde clave marxista, pero el imperativo analítico sería ese, ¿no? Es decir, busca eso como una proyección de un mecanismo de dar continuidad a las relaciones materiales que soportan nuestro lugar en el sistema. Me gustaría ahí nada más un comentario un poco siguiendo la discusión y la pregunta. Hay un texto muy lindo, es un texto cortito, que escribió Marx cuando estuvo exiliado en París, que se llama, lo titularon en la traducción El suicidio. Y es un texto muy lindo que puede ser como en la misma línea de lo que nos está explicando Tere, porque hay toda una sociología de las emociones ahí, pero con este énfasis que está poniendo Tere, ¿no? O sea, basado en la desigualdad material que hace que las personas en la desesperación lleguen como a esa solución, ¿no? Y es muy lindo porque hay un momento donde Marx habla del amor romántico y de cómo el celoso es como el propietario, ¿no? El que cree que la mujer es su objeto y es su posesión. Entonces digo, un poco ahí para la pregunta, ese texto es inspirador, a mí me lo ha parecido, ¿no? En realidad era un informe que Marx traduce, pero le fue metiendo pluma, ¿no? Y es muy interesante el razonamiento. Lo dejo un poquito acá sobre la mesa. Agrego, Olga, sobre otra pregunta que se nos había creo que se me fue ahí en lo que decía. El tema racial no está en el centro de este primer marxismo, pero sí creo que hay que decir dos cosas. Bueno, para que apareciera con toda potencia la intersección entre el tema racial y el tema género, pues habría que esperar a Angela Davis, ¿no? Y como una voz que recapitula en realidad qué pasó con las mujeres trabajadoras negras en Estados Unidos y qué pasó además con el feminismo negro de cara al feminismo burgués estadounidense de la época, que incluso tuvo expresiones supremacistas. O sea, imagínense, el sufragismo norteamericano tuvo expresiones supremacistas. Hubo todo un momento político muy importante en el que hubo una oposición entre la exigencia del voto negro, de los varones negros, y el voto femenino, en una configuración histórica que después tuvo consecuencias teóricas muy potentes en lo que después sería denominado interseccionalidad, ¿no? Entonces habría que esperar unos años. Pero lo que sí es cierto es que no podemos adscribir creo, tal vez peco de afiliación, pero no podemos adscribir a estas autoras al mismo pecado, digamos, de sesgo racista, que sí es atribuible a ciertos momentos del feminismo liberal
sobre todo en el campo del contexto estadounidense, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y creo que hoy día los feminismos comunitarios y los feminismos ligados al territorio y a la defensa del territorio también nos dan muchas lecciones en términos de los límites de los relatos hegemónicos del feminismo blanco, ¿no? Pero bueno, eso en el campo más contemporáneo, para no dejar sin contestar esa pregunta. Muchísimas gracias, Tere. No queremos abusar tampoco de tu tiempo y además considerando que algunas y algunos tienen todavía una siguiente clase, yo les diría, busquen a Tere. Está el texto que les acabo de subir acá, que es el que leyó mi grupo, pero para quienes vinieron amablemente a escuchar aquí a Tere, pueden consultarlo. Ahí está tu correo, creo que también. No sé si lo quieres poner por acá, Tere, Claro, para... sí. Y de verdad, nuevamente, toda mi gratitud. Ha sido riquísimo escucharte. Estoy muy contenta de que esta sea como la clase inaugural del curso. Y muy contenta, Tere, porque ya veo por primera vez cara a cara a mis alumnas y alumnos el próximo miércoles presencialmente. ¡Qué maravilla! Entonces estoy muy emocionada. Los veo con las lecturas de uno que están seleccionadas, que son justamente del libro que tú nos recomendaste, Su hogar es el mundo entero. Nos vemos con una serie de lecturas de Rosa Luxemburg. Y bueno, vamos a subir el video a este canal que abrí un poco, a ver si no me arrepiento luego, pero bueno, por lo menos que quede ahí la conferencia de Tere. Te agradezco mucho y gracias a todas y a todos, a todes por acompañarnos. No, a ti, Olga, de veras, muchísimas gracias por la invitación, por el interés y nada, en serio. Gracias. Hasta luego, cuídense mucho, gracias. Chao. Tere. Hasta luego, chao.